Hola amigos, soy Ariel Pavón. Quiero compartirles un texto titulado Aurora. Tal vez mi oficio docente viene de muy lejos. Hice el primer grado en una escuela parroquial y tenía una maestra que se llamaba Aurora. Su nombre no me hacía pensar en el amanecer. En esa época ya sabía leer y frecuentaba un manual de mi papá que se llamaba Aurora del Saber. Y leía además una historieta de Villiquen o Anteojito titulada La vaca Aurora, de manera que su nombre fue fácil de aprender. Era una señora que rondaba los 50 y tantos. Para los ojos de un chico de 6 años, todas las personas entre 25 y 80 tienen más o menos la misma edad, y a mí me parecía que mi maestra podía ser como una abuela, porque la veía viejita. Mis abuelas vivían lejos y las veía poco. ¿Por qué no adoptar a la seño Aurora? Era una idea de lo más racional. Aunque tuviera nombre de vaca, era mi maestra y después de todo no era un nombre tan feo. Abuela Aurora sonaba incluso mejor. Sin embargo, pronto se me hizo evidente que Aurora no sería nunca como una abuela para mí. Era demasiado severa y perfeccionista. Decía que las cosas había que hacerlas bien, con esmero y corrección. No quiero decir que nos maltratara, pero sonreía poco, corregía siempre y no paraba de hablar de Dios y de su amor. A mí me parecía que esas cosas había que dejárselas al padre que daba la misa cada tanto. No me gustaba que la maestra se ocupara de eso, pero ella era tan insistente que terminó por resultarme natural. Además, había descubierto que vivía cerca de la escuela, en un convento, donde parece que además de monjas había maestras. Eso me sirvió para entender que Aurora hablaba con sinceridad del amor de Dios, que creía en él como se cree en un sueño feliz, aunque la felicidad fuera tan seria en ella. Un día tuvimos educación física. Digo un día porque, que yo recuerde, hicimos ejercicio no más de 3 veces en el año. De todas maneras, eran unos ejercicios bastante pavotes: tomar distancia, saltar en el lugar, medir la estatura del compañero, hacer rodar un aro. Lo bueno fue que sudamos muy poco. Cada 2 o 3 actividades, Aurora nos hablaba de cuánto nos quería Dios y de cuán perfectos nos había hecho y de cuánto nos cuidaba. Nos pedía que observáramos la maravilla de nuestro cuerpo, los agujeros de la nariz, por ejemplo, que estaban como bajo un alero para que la lluvia al caer no los llenara. Cosas así decía Aurora mientras nos hacía mover en el patio como sonámbulos. De todas maneras, estar al aire libre tenía su encanto. Aquella vez, el cierre de la clase consistía en una revisión a cargo de la maestra, cabeza por cabeza, para detectar piojos. Los piojos eran algo muy serio y parecía que en el mundo solo los chicos de primer grado podíamos tenerlos. Era la confirmación de nuestro salvajismo, de aquello que la escuela buscaba reparar. Formamos una hermosa fila, algo habíamos aprendido con la educación física, y fuimos pasando por las manos de Aurora. Yo, que hasta un rato antes estaba tranquilo porque ni me picaba la cabeza, al ver la manera en que ella revisaba y la expresión entre espantada y magnánima que ponía al encontrar vaquitas en el pelo, no Aurora, sino piojos, empecé a preocuparme. Yo quería ser como ella pedía, un chico bueno y limpio y estudioso, pero todos esos temores se esfumaron cuando finalmente me tocó a mí. Descubrí algo tremendo. A la seño Aurora le faltaba un dedo. ¿Cómo es que no lo había notado antes? ¿Cómo pudo pasárseme semejante anomalía? El dedo mayor, el del medio de la mano, ese con el que se hace fuck you, era apenas un muñón, una montañita, un topi bajo la piel. Mi horror y mi fascinación fueron enormes. Siempre fui naturalmente tímido, pero aquella vez, a bocajarro, sin pensar, le pregunté qué le había pasado ahí. Iba a señalar el muñón con el dedo, pero lo hice con la cabeza, no fuera a hacer cosa. Y apenas hecha la pregunta, me arrepentí, porque pensé que Aurora me retaría o me diría: ¿qué te importa, mocoso insolente? Pero no,
La vi sonreír, como nunca, comprensiva y evocadora. Fue un accidente, me dijo. Así nomás. Debía conformarme con esa respuesta. Ah, creo que le dije, mientras en mi cabeza la veía jugando de chiquita con un hermano que sin darse cuenta le tironeó del dedo hasta que hizo ¡pup! Y se salió. Volví a casa bastante contrariado. Ahora tenía pensamientos metafísicos. Si Dios la amaba tanto como ella decía, y nos había hecho tan perfectos, ¿por qué dejó que le saltara el dedo a la maestra? ¿Era un castigo acaso? ¿Se había portado mal Aurora? Estas preguntas me rondaban, pero también la extraña certeza de que el mundo no era como lo pintaban, ni Dios ni las maestras hacían todo bien, lo cual significaba que ni mamá, papá o el cura eran como se mostraban. Me angustié. Eso podía significar que tampoco yo era como creía. ¿Y cómo era entonces? Como el dedo mocho de Aurora, me decía, y me sentía abatido. Ese dedo faltante me hacía pensar muchas cosas sobre el azar, el tiempo, la educación, el amor, Dios, la bondad, la perfección y el peligro de ciertos juegos entre hermanos. Cientos de ideas me sobrevolaban, pero ninguna bajaba a anidar. No volví a mencionar frente a Aurora nada acerca de su dedo, pero desde ese momento, creo, aprendí a mirar las cosas de manera diferente, sin dejarme ganar por la primera impresión. Y hoy, que me dedico a la docencia, me pregunto, ¿qué dedo me falta a mí? ¿Qué dedo? Y también, ¿qué alumno es el que va a darse cuenta de esa mutilación?